Nelson Vargas es empresario, deportista, cronista y reportero. Se tituló como profesor de educación física en 1976 y ha sido entrenador de natación por más de 30 años, aunque tiene una carrera profesional de más de 50. Estudió en la Escuela Nacional de Educación Física y se tituló como profesor de educación física en el año 76. Es fundador de Acuática Nelson Vargas, que tiene más de 30 años de estar operando. En la Escuela Superior de Educación Física fue jugador de básquetbol, fútbol americano y natación. En 1981 se convirtió en presidente de la Federación Mexicana de Natación. Además, fue director general de Desarrollo del Deporte de la Secretaría de Educación Pública, instructor del equipo femenil de natación y entrenador nacional titular de natación del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. En los Juegos Centroamericanos Infantiles y Juveniles de Natación, celebrados en Venezuela, México fue campeón. En el campo profesional, tuvo a su cargo las guías didácticas de natación del IMSS, así como la estructuración del Programa Nacional de Desarrollo del Deporte 1982-1985. Fue director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de 2001 a 2006. Nelson Vargas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Nelson, ¿cómo llegas al mundo del deporte? ¿Cómo desde chico? La verdad es que entonces hablar de alguien que se involucra en el deporte tiene que ver pues solo con la iniciativa personal, porque programas no había. Mire, para mí llegar al deporte es porque lo que era el aspecto académico no me interesaba en lo absoluto. La escuela era un suplicio para mí. Me la pasaba yo haciendo ejercicio, nadando, corriendo, durante toda mi infancia, y bueno, lo mío era llegar al deporte porque estaba destinado para eso. Yo en los años 50 asistí a un club donde mi hermano era un nadador muy destacado a nivel internacional, centroamericano, panamericano, seleccionado para Juegos Olímpicos y cosas de esas, y básicamente ahí me involucro. Yo no fui un gran deportista, para nada, fui muy mediocre nadando, de todo hice, fútbol americano, básquet, todo un poquito. Y bueno, y mi destino era irme a la Escuela Nacional de Educación Física, porque pues ahí casi le pagaban uno por meterse a la escuela. Y en ese entonces enseñar a niños a distintos deportes era parte de, pues sí es cierto, una vocación, pero los recursos, lo que México le invertía entonces a este mundo del deporte era muy poco, ¿no? Bueno, es que no había una institución que fuera parte de una política pública por parte del gobierno federal. Entonces se daba recursos a asociaciones civiles para que desarrollaran el deporte. Yo creo que básicamente hace 24 años, cuando se inició la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, es cuando empezó a haber programas, es cuando el deporte empezó a tener una imagen, porque antes de eso, pues el recurso iba a las asociaciones civiles. Es más, el deporte mexicano nunca ha sido auspiciado por nadie que no sea el gobierno, de verdad. En los últimos 2 sexenios, por ejemplo, es impresionante lo que se ha apoyado el deporte. En el sexenio que yo manejé la CONADE, manejé 4.500 millones en 6 años. En el sexenio del licenciado Calderón han dado más de 22,000 millones de pesos al deporte mexicano. Entonces ya existe una estructura para destinar recursos en infraestructura, destinar recursos para la activación física, al alto rendimiento, hay grandes becas. Nadie tiene los apoyos económicos que da el gobierno mexicano a sus deportistas. Eso hay que decirlo, porque mucha gente piensa que el deportista no tiene los apoyos, y no es cierto. Por ejemplo, ¿en qué país tienen becas vitalicias los medallistas olímpicos y paralímpicos? Es impresionante. Muchos de esos paralímpicos y olímpicos tienen becas vitalicias por haber logrado una medalla en Juegos Olímpicos, lo que pues algún jubilado no tiene. Cuando en el 2000 llega a la CONADE a dirigir, se encuentra con un deporte mexicano todavía muy en un nivel bajo. No, la estructura iba empezándose a desarrollar y iba bastante bien.
Ahora no quiere decir que vamos bien. Desgraciadamente nos falta muchísimo. Yo creo que hemos estado acostumbrados por más de 40 años a hacer lo que se le pegue la gana a las asociaciones civiles, y eso ha hecho que el deporte pues no tenga una estructura. El deporte no es en la actualidad, me gustaría decir que es una herramienta como pues algo importante para el gobierno. Desgraciadamente los gobernantes, todos, no se han dado cuenta de la gran importancia que es llegar a los niños, desarrollarlos, enseñarlos a competir, que eso se requiere hay que crearles el hábito de la competencia a los jóvenes desde muy temprana edad para que se acostumbren a que la competencia la van a tener en todos los días de su vida. Pero ¿por qué no? Aquí no se les enseña, no compiten, no tienen, van ahí nada más porque hay que hacer deporte. No, yo creo que como política pública hemos fallado los dirigentes en una estrategia en el cual podamos crear esos valores, porque es importantísimo. Si no hacemos que los padres de familia entiendan que es importantísimo el desarrollo físico, una cultura en la alimentación, y más que eso, una cultura en enseñarlos a competir, estamos mal. Entonces, usted me dice, ¿no se les ha enseñado? Desgraciadamente no ha habido esa tendencia. Nos vamos más al medallismo, nos vamos más a que tenemos que salvar la barrera de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, y ahí nos entretenemos más que en otras situaciones que son más importantes, porque no nada más hay que hacer campeones, sino hay que hacer gente que sean campeones en la vida. Este asunto de un espíritu de combate no tiene que ver con el asunto de los recursos. No, para nada. Recursos existen. Ahí está. Somos un país que tenemos más presupuesto que Australia, que es una potencia mundial, así es, que España. Entonces, no es cuestión de recursos, es cuestión de administración, es cuestión de un plan realmente importante. Por ejemplo, el técnico mexicano, los entrenadores mexicanos, no les hemos dado las herramientas para que de verdad puedan transmitir a sus entrenados, a la gente que entrenan, pues decisiones importantes, técnicas modernas. Desgraciadamente no lo hemos hecho. Yo en mi sexenio, cuando yo estuve en la CONADE, tenía de muy poco recursos. Yo tenía un promedio de 750 millones de pesos para todo el deporte nacional. Ahora, si usted me pregunta, el presupuesto del gobierno federal para este año pasa de 6.500 millones. O sea, se quintuplicó. ¿Y eso sí alcanza? Por supuesto que alcanza. Y no nada más es el presupuesto que da el gobierno federal. Hay presupuestos extraordinarios que da los gobiernos estatales. Y también muchas veces baja hasta los gobiernos municipales. Estamos platicando con Nelson Vargas aquí en Línea Directa. Nelson Vargas, cuando se han dado éxitos en el deporte mexicano, se dice, pues son por experiencias personales, por medallistas, por deportistas que destacan una vez, desde Felipe Muñoz en la Olimpiada de México, pasando por los marchistas. Es algo que tiene que ver con suerte, es algo que tiene que ver con dedicación personal. ¿Por qué algunos deportistas logran destacar? Yo creo que lo que fue los Juegos Olímpicos 68 fue una excepción. Porque era México. Era México y se había invertido muchos recursos y había no solo preparar la casa bonita para los extranjeros, sino había que tener un resultado deportivo. Y el gobierno se preocupó a través de el Liceo Díaz Ordaz, que era el presidente de la República, a darle una fisonomía, primero a todo lo que era la infraestructura que se requería para los eventos. Eso lo hizo el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Y después a organizar los Juegos. Y por otro lado, a tener preparados deportistas para que cuadrara todo ese triángulo importante. Primero, infraestructura. Segundo, la organización. Y tercero, que tuviéramos calidad. Y hubo 3 personas fundamentales en esto. Infraestructura, indudablemente, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue el que hizo toda la infraestructura de todas las instalaciones olímpicas. En lo que respecta a la organización de los Juegos Olímpicos, indiscutiblemente fue el licenciado Alejandro Ortega San Vicente, que era el secretario general del comité organizador.
Y el aspecto que le dio fuerza a la participación de las delegaciones mexicanas fue el doctor Sáenz, que fue nombrado presidente del Comité Olímpico Mexicano y que a través del Centro Deportivo Olímpico Mexicano y del doctor Eduardo Hey, que era el director del CEDOM, se estructuró una estrategia para poder tener todo listo para los Juegos Olímpicos y fue un éxito 100%. ¿Y después qué pasó? Después la política pública no continuó. O sea, después de lo que pasó en México 68, bajaron los apoyos, ya no hubo los constantes viajes para los deportistas. Los deportistas necesitan un fogueo internacional permanente. Eso se empezó a caer y bueno, tuvimos un éxito extraordinario, 9 medallas, 3 y 3 oros, 3 platas y 3 bronces en 68 y después nos fuimos a Múnich con un bronce. O sea, fue relumbrón de 30 días. Y eso no ha pasado con España, por ejemplo. España le ha dado un seguimiento después de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y eso no hizo México. Ahora, hasta que llegó la CONADE, hace 24 años, empezamos a estructurar nuevamente el deporte porque está muy mal que los gobernantes no entiendan que la responsabilidad de una política pública del desarrollo del deporte es del gobierno. Así ha sido siempre. El dinero siempre ha salido del gobierno. Nunca. Nadie ha dicho, aquí está dinero para el deporte. No es cierto. Siempre es el gobierno federal el que apoya y los gobiernos estatales. Cuando se habla de deportistas destacados, son deportistas que los toman y de repente, bueno, pues taekwondoístas, levantamiento de pesas, etcétera. Y esas figuras son figuras que pues están ahí, pero no tienen un contexto ni de estudios, ni de perspectiva futuro. Es una vida de, ¿qué? De 2, 3, 4, 5 años. Mire, yo creo que lo que ha pasado, la estructura deportiva está bien para tener desde las etapas infantiles y juveniles con la Olimpiada Nacional, ha tenido un seguimiento. No nos hemos preocupado los dirigentes para que esos deportistas, paralelo a eso, tengan una actividad para que ellos cuando terminen su actividad deportiva, si no terminan una carrera profesional en 5, si no terminan en 7, 8, porque han estado metidos en el deporte, pues garantizarles eso. No nos hemos preocupado, los hemos dejado a que ellos decidan si siguen en la escuela o no siguen en la escuela. Yo no creo que haya habido ningún gobierno que se haya preocupado porque paralelo a su preparación deportiva sea su preparación académica. Es una desgracia y que yo me involucro entre ellos porque cuando está uno en un puesto de estos tiene tan poco tiempo para pensar tantas cosas que hay que hacer, que se nos va cosas como es que son importantísimas. La pregunta de usted es extraordinaria. ¿Qué hace un atleta cuando termina su carrera deportiva? Vivir de los recuerdos, vivir de que el gobierno les debe todo, porque eso piensan los deportistas que ganan medallas. Creen que de por vida les debe dar el gobierno todo y es un gran error. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Tal vez en países latinoamericanos sí pasa, pero no podemos hacer sentir a la sociedad que existe una obligación del gobierno mantener a los medallistas olímpicos de nuestro país de por vida. No pasa eso en México, pero siempre, si usted analiza a los medallistas olímpicos, muchos, la gran mayoría, no tienen una carrera profesional y tienen problemas. ¿Qué pasó con Joaquín Capilla? ¿Cómo terminó su vida? Ese tipo de cosas, la autoridad deportiva, los dirigentes deportivos, y me incluyo yo, no hemos pensado que en lugar de hacer un bien a los jóvenes, por no exigirles el aspecto académico, estamos haciéndole un mal. Ahora, cuando estos jóvenes destacan como tales, la posibilidad real de, digamos, convertirlos en personajes que vayan más allá de la propia, del propio éxito deportivo, tiene que ver también, pues ya con la presencia del, decía usted, pues no es un asunto de gobierno que financia, pero ahí están las marcas, ahí está ya la presencia de una iniciativa privada que sabe muy bien que también los atletas venden. Y venden con la marca. Desgraciadamente, puesta, ¿no? Las marcas agarran solamente a la
crema innata del deporte. Y no tenemos mucho de eso. Muy poquito, no profundiza. El gobierno se apoya con becas a gente juvenil, gente que va desarrollándose, pero las marcas agarran a los garbanzos de a libra y esa es su misión y los apoyan económicamente extraordinario, pero muy pocos. Yo con los dedos de mis manos no hay más apoyo más que 5 o 8 que los apoyen las marcas importantes. Ellos prefieren canalizar recursos solo a los que seguramente estarán en una plataforma luciendo una marca y que puede ser una medalla. ¿Habría que copiar modelos de desarrollo deportivo como los europeos o el norteamericano, o no se puede aquí en México? Bueno, mientras no tengamos una gama de deportistas que tiene calidad, va a ser muy difícil. Pero eso se logra desde chicos. Sí, tenemos que tener esos resultados para poder de verdad interesar a los jóvenes, interesar a las marcas para que apoyen a los jóvenes. Eso no se da. No se da, y eso sería uno de los problemas serios que tiene el deporte. Yo creo que sí, pero más que ese problema, tenemos que concientizar a las familias para que los jóvenes, cuando terminan su carrera deportiva, tengan una posibilidad de vida en otras áreas, porque de otra manera estamos engañando a estos jóvenes, los estamos usando en lugar de ayudarlos. Estamos platicando con Nelson Vargas aquí en Línea Directa. Nelson Vargas, cuando decide escribir Más aciertos que errores, este libro, Una pasión incansable, pues es, por un lado, los aciertos y por otro, los fracasos. ¿Dónde están los fracasos? No me gustaría tocar este tema, pero lo tengo que tocar porque es parte de mi vida. A mí me hubiera gustado, en lugar de realizarme como un empresario exitoso con una cadena de módulos deportivos, no nada más escuelas, si son gimnasios, Family Fitness, Nelson Vargas, yo cambiaría todo eso porque tuviera mi niña conmigo, todo. Yo siento que desgraciadamente en este país no se puede tener éxito, porque lo señala luego uno. O ya sea por corrupto, o porque usó mal en los presupuestos, o porque se enriqueció ilícitamente, o porque pues ya los criminales lo señalan a uno para tratar de extorsionarlo, ¿no? Y yo de verdad, yo cambiaría todo. Yo sé que mi niña me está viendo, ¿no? Y que está muy orgullosa de lo que se hizo, lo que ha sido nuestro negocio familiar, porque yo le doy mi palabra que cuando yo entré al deporte en la responsabilidad de dirigir la CONADE, me olvidé de mi empresa, me olvidé 6 años. Afortunadamente tengo un par de hijos que hicieron de mi empresa, redoblaron lo que yo había hecho. En 6 años ellos hicieron lo que yo no había hecho en 25. Y eso es un orgullo para mí, porque de tener escuelas de natación a tener ahora Nelson Vargas Family Fitness, donde hay gimnasios, donde hay una infraestructura extraordinaria, ha sido el trabajo de mis hijos. Eso es lo que gané por estar yo dedicado al deporte gubernamental. Pero lo que sí le digo fue pues ese golpe tan fuerte en 2007, ¿no? Como yo lo he dicho, para mí el deporte no es un negocio, no es un trabajo. Es una forma de vida. Pues, es su forma de vida, es su proyecto. Para mí es mi vida. Es su vida. Para mí es mi vida. Y siempre estoy atento de lo que está pasando en el deporte. En este momento yo le puedo decir lo que creo que puede pasar en los Juegos Olímpicos, como fue cuando dije que podíamos ganar más de 40 oros en los Panamericanos, se ganaron 42. Nadie me lo creía. ¿Y hoy qué va a pasar en estos Olímpicos? Mire, tenemos que ser realistas, no pesimistas, realistas y hacerle ver a la sociedad que es muy difícil. Tenemos 4 disciplinas que tienen oportunidad. Clavados, indiscutiblemente. Yo estoy seguro que taekwondo, también tiro con arco, hay oportunidad. Y nadie me cree que el fútbol puede hacer algo. Ojalá, porque esos jóvenes ya es hora que digan que aquí está México. Y bueno, es una realidad de 1 a 3 medallas y difícilmente alguna de oro. No soy pesimista, yo quisiera lo mejor para México, pero la sociedad, cuando vayan estos 100 jóvenes y hombres y mujeres que vayan a los Juegos Olímpicos, de ninguna manera me gustaría que los empezaran a satanizar cuando vean 40, 45º lugar.
60, 20, porque la gente, no, lo único que les interesa a los periodistas, a la sociedad y a todo el mundo son las medallas. Y no saben el esfuerzo que es llegar a unos Juegos Olímpicos. Por eso, desde este momento, hay que poner los pies en la tierra. Y yo quiero equivocarme, quiero que México gane oros y platas y lo que se pueda, pero hay que ser realista y hacerle ver a la sociedad lo que nos puede pasar. Porque si no se les hace ver y estamos esperanzados a que podamos hacer lo que se hizo en los Panamericanos, estamos en un error. Panamericanos es un nivel y Juegos Olímpicos es otro. Aquí no hay secretos, aquí hay estadísticas, aquí hay rankings mundiales y México tiene muy pocas oportunidades de estar en los oros y de ganar más de 3, 4 medallas. Para dar el brinco de Panamericanos a Olímpicos se necesitan muchos años de trabajo. Sí, y aparte de eso tuvimos todo a nuestro favor. Qué bueno que se tuvo una estrategia para ganar muchas medallas, pero ahora hay que hacerle ver a la sociedad que va a ser bien difícil y que toda la sociedad debe estar apoyando a los muchachos, queden en el lugar que queden, porque llegar a unos Juegos Olímpicos no es de casualidad. Las federaciones, es la primera vez en la historia del deporte mexicano que no decide el Comité Olímpico Mexicano, que muchas veces decidía de a dedo a quién llevar, ahora no. Ahora las federaciones internacionales deciden quiénes son los que van a los Juegos Olímpicos. Eso le quería yo preguntar con respecto a el manejo del deporte en México, la grilla, la lucha por el poder. Es algo que habría que, pues en todos lados existe, por supuesto, pero parecería ser que aquí no hay reglas del juego y esto es una guerra de todos contra todos. Mira, mientras los gobernantes no entiendan lo que es la estructura deportiva mundial, va a ser muy difícil, porque ha habido una persona que le ha hecho el cuento a todos los gobernantes, a todos los presidentes, que el Comité Olímpico Mexicano es quien tiene la decisión de quiénes van a los Juegos Olímpicos y por qué van, y es más, piensan que también los deben desarrollar ellos. Y no, eso no es cierto. El Comité Olímpico es una asociación civil que lo único que hace es avalar la inscripción de los deportistas mexicanos. Sin su firma no pueden ir. Pero hay una ley general de cultura física y deporte que marca muy claramente que se forma una comisión tripartita entre el gobierno como punta de lanza, la Asociación Comité Olímpico y la Confederación Deportiva Mexicana. Entre los tres deben decidir quién tiene derecho a ir a los Juegos. Eso los gobernantes no lo han entendido. Le dan toda la facultad al Comité Olímpico y ellos hacen y deshacen en beneficio de unos cuantos que manejan el Comité Olímpico Mexicano. Una asociación civil que está ubicada en predios del gobierno federal, instalaciones del gobierno federal, y desde 1966 que se construyó hasta la fecha, las gentes que han manejado eso no han invertido un peso. ¿De quién habla? De Mario Vázquez, clarito. Bueno, la secuencia. Ya Mario Vázquez estuvo en su momento hasta el año 2000, cuando yo entré al deporte, y ya le heredó el puesto a Felipe Muñoz. Y bueno, me da mucha tristeza que un joven tan extraordinario como deportista, que estuve yo con él trabajando antes de los Juegos Olímpicos, desde los años 60, pues desgraciadamente se fuera por ese camino tan fácil como es estar desarrollando una actividad a través del Comité Olímpico Mexicano. No es lo mismo ser deportista que ser un directivo del deporte, no se puede. En el deporte, yo quiero decir que Felipe era un deportista impresionante, trabajador, dedicado, 100%. Pero terminando los Juegos Olímpicos, considero que podríamos haber hecho un trabajo extraordinario, él como presidente del Comité Olímpico y yo como el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Desgraciadamente siguió los pasos de que quiere hacer sentir a la sociedad que el Comité Olímpico es la máxima autoridad que desarrolla el deporte de alto rendimiento, y eso en la ley no lo dice. En 6 años el deporte mexicano, viendo como en 4 en la próxima Olimpiada, ya no está. Si seguimos en esta tendencia, estamos hablando de el camino correcto. ¿Este es el camino correcto? Yo creo que las gentes que van a llegar a dirigir el país tienen que darse cuenta que deben meter a las gentes más capacitadas, no tan solo en deporte, en todas las actividades de la vida nacional, la gente que tenga una solvencia probada en lo técnico, lo administrativo. No, yo no estoy en contra de los deportistas, para nada, pero si no tienen una carrera administrativa que les dé
una idea de lo que es el deporte. Como deportistas lo tienen, pero no es, como usted dice, un gran deportista no puede ser un gran administrador. Aquí se requiere gente de la iniciativa privada, gente que sepa de los destinos, de cómo se debe organizar el deporte. Por eso le digo, la gente que llegue a dirigir este país, si quiere hacerlo bien, tiene que darse cuenta que la forma para llegar, hay que meter gentes calificadas, gentes capacitadas a desarrollar el deporte. Desgraciadamente, el deporte ha habido mucha corrupción y tenemos que erradicar eso al 100%. Nelson Vargas, muchísimas gracias por haber estado aquí con Para nosotros. servirle. Fue Nelson Vargas aquí en Línea Directa.